Vamos a hablar sobre la mujer y las finanzas, pero propiamente a través de un personaje a quien vamos a conocer en esta tarde, y es Soledad Tanner Cedeño. Soledad tiene 30 años de experiencia en las finanzas, en la estrategia y en la consultoría. Ha trabajado en la banca, fue seleccionada en el 2022 como una de las 50 mujeres más influyentes del 2022 en Houston. Ella además fue nombrada Mujer del Año en el 2023 por la Cámara de Comercio Ecuatoriana Norteamericana en Texas, y así ha tenido otros reconocimientos, siendo una mujer muy preparada, graduada de Ingeniería Comercial con una maestría en Negocios Internacionales y otros títulos que tiene en su haber, pero sobre todo además es fundadora y gerente general de su propia empresa, y esto fuera del Ecuador. Soledad, qué gusto conocerla, qué gusto tenerla hoy en nuestra lupa. Muchas gracias por tenerme, me encanta que conocerla también, me encanta que hablemos del tema, me encanta que soy de Ecuador y que pues podemos estar en contacto con la gente, me encanta todo, así que muchas gracias. Gracias, Soledad. Bueno, a mí me interesa mucho conversar sobre esto de la mujer en el mundo de las finanzas, pero lo quiero hacer a través también de su historia. Entonces me gustaría que nos contara cuándo, en qué momento de la vida usted salió del Ecuador para empezar en este mundo empresarial, financiero y de la banca, y cómo también ha logrado pues tener un lugar importante, sabiendo que en los tiempos de hoy las finanzas casi siempre han sido confiadas a un mundo más masculino. Bueno, muchas gracias. Sí, mi historia, bueno, comienza en Ecuador, obviamente. Yo soy graduada del Colegio Mauricio Auxiliadora, totalmente ecuatoriano. Vivía en el centro de la ciudad, fui a la Universidad Católica. Ahí ya decidí que quería estudiar Administración de Empresas. Una vez que me gradué de la Administración de Empresas, yo quería hacer un MBA o un máster en Negocios Internacionales. Pero en aquella época recién comenzaban en el Ecuador los primeros programas y tuve la oportunidad de salir a Estados Unidos. Entonces ahí sí dije, bueno, ahora aquí lo voy a estudiar en Estados Unidos, y comencé a buscar programas que se ajustaran un poco al plan, a la idea, y encontré este máster en negocios internacionales. Y eso a mí me gustó mucho, no eran tan comunes en aquella época porque yo era internacional de nacimiento, no solamente soy ecuatoriana, mi mamá es de Guayaquil, pero tengo ascendencia suiza-alemana, entonces ya por naturaleza tenía la combinación de Ecuador con Houston, con Suiza, y entonces yo dije, esta parte me cae bien a mí. Y de ahí yo tuve 20 años de carrera corporativa con una compañía de logística mundial. Eso me llevó a muchas partes del mundo. Trabajé en Asia, trabajé en Europa, trabajé en América, y eso me ayudó a realmente a catapultar mi conocimiento en el mundo práctico, en las empresas, cómo mejorar la utilidad y la productividad de las empresas. Y así fue con la historia. Después de 20 años, yo dije un día, ahora es tiempo ya de ponerme algo mío y entregar todo este conocimiento y toda experiencia a las mujeres, a las empresas, a los inmigrantes, a la minoría, a las personas que están luchando día a día por sacar su empresa adelante. ¿Cómo es abrirse camino en un lugar tan distinto, sin tal vez familiares muy cercanos, en otro idioma, costumbres diferentes, y permanente por 3 décadas y continuar, seguir intentándolo y ya también tener un nombre? ¿Cómo fue forjar ese camino? Bueno, yo siempre he dicho que emigrar es bravo, ¿no? Emigrar a otro país, aunque sea que hables el mismo idioma, te encuentras con culturas diferentes, tradiciones diferentes, el lenguaje silencioso, lo que nunca se habla, cómo funciona. Imagínate hacerlo en otro idioma, a pesar de que yo hablaba inglés perfecto, pero en aquella época, ni siquiera en el año 96, ni siquiera teníamos internet. No había ni cómo buscar algo en Google, que ahora es tan fácil para todo. Y comenzar a conocer las costumbres, las tradiciones, la forma de tomar decisiones, los valores, el tiempo, la distancia, cómo cada cultura tiene unos sets de valores que no están escritos, que hay que aprenderlos viviéndolos.
Y de ahí, bueno, todo es como un Lego, ¿no? Se va construyendo encima de los bloques anteriores. De ahí la experiencia internacional, tuve la oportunidad de trabajar en un proyecto en India por un año, lo que me expandió aún muchísimo más, no solamente los valores del este, sino los valores del oeste, ¿no? O sea, East and West. Y ahí comienza uno como un elástico, ¿no? A expandirse, a admirar, a entender. Y yo siempre digo en el mundo de las finanzas que el conocimiento y la experiencia no tiene género. Simplemente cuando tú sabes y lo haces bien, lo haces. Nadie se levanta en la mañana y dice, bueno, yo lo voy a hacer de una manera porque soy hombre y de una manera cuando soy mujer. La excelencia no tiene género. La excelencia es una cosa lineal y tienes que tener dedicación, pasión, disciplina, persistencia y saber que nunca te vas a dar por vencida, que tú vales, que tú sabes y que tú puedes. Así que esa es la meta y yo tengo muy claro que mi misión es disminuir las dificultades que tienen las mujeres al estar en el mundo y tener que ir al banco a pedir un préstamo y manejar sus empresas, porque nuestra gente sí sabe cómo manejar su parte técnica, pero lo que a veces hace falta es cómo comprender esta parte financiera, cómo analizar los estados financieros, cómo pedir dinero a un banco, cómo hacer un pitch, cómo vender la idea, el concepto a un banco, cómo negociarlo. Y esa es en el área que yo entro y le hago un coach y lo ayudo y le doy el orden y la estructura, porque las personas mismas lo llegan a hacer, pero todos necesitamos una guía en áreas específicas. Muy interesante, Soledad. Qué bueno poder escuchar esas reflexiones. El conocimiento no tiene género, la excelencia no tiene género. Con pasión, con dedicación, definitivamente se logran muchas cosas y sobre todo con perseverancia, ¿no? Porque seguramente usted tuvo muchas puertas cerradas, muchos no en el camino y uno tiene que tener mucha tenacidad para decir, continúo, puedo y avanzo. Pero y hay que constantemente evaluar. Mucha gente puede evaluar lo que no tienes. No tengo esto, no tengo lo otro, no conozco. Pero también le puedes dar la vuelta a la moneda y decir, bueno, no tengo eso, pero tengo esto. Y ahí es donde lo que tengo se convierte en un valores estratégicos. Por ejemplo, fíjate, yo tengo la combinación de la alegría de vivir del guayaquileño, del ecuatoriano, de la astucia de poder comprar y vender cosas, de la astucia de formar algo casi sin nada, porque a veces no tenemos recursos y armamos empresas, armamos ideas, armamos reuniones, armamos de todo sin tener toda una lista de cosas listas para que se haga. Aparte de eso, tengo la disciplina suiza alemana y la honorabilidad y la palabra y el trabajo son unos valores muy importantes en la cultura suiza. Y llego a Estados Unidos y aprendo la practicidad de este país, un país que es jerárquicamente plano, donde si tú lo quieres, lo haces, lo presentas, lo logras. Entonces se mezclan todas estas características y me enfoco más en lo que tengo y menos en lo que no tengo. Que si tengo un acento, bueno, eso me crea amistades. Que si no conozco todas las estructuras, bueno, pregunto y desafío los comportamientos. Entonces, para mí es un poco, depende de cómo ves el vaso, ¿no? Vacío, lleno, y es la personalidad y el deseo de triunfar. Soledad, usted tiene su consultora, fundadora de ella, STC, que son sus iniciales, ¿verdad? Soledad Tanner Cedeño. ¿Qué pasa ahí en esa consultora? ¿Qué ha podido construir en el tiempo? ¿A quiénes ha podido ayudar? Sí, bueno, con mucho gusto, porque al convertir mi nombre al inglés perdí, bueno, sabes que aquí se usa el primer nombre y el primer apellido, nada más, pero con mucho orgullo y con mucho, cuando dije algún día lo hago, la C es por Cedeño, en honor a mi mami y a la lucha que ella también tuvo cuando ella se quedó viuda con 3 niños tratando de poner su primer negocio, y eso siempre es el ancla que representa que si nosotros pudimos, los demás también podemos. Nunca olvidar de que no importa cuán adverso sea la circunstancia, podemos salir adelante con dedicación.
En STC Consulting lo que hacemos es gerencia financiera para pequeñas y medianas empresas. Hay que tener presente que en Estados Unidos una pequeña empresa es una empresa de menos de 500 empleados, debido a la magnitud de este país, que para países como el Ecuador eso es una empresa gigantesca. Entonces, cuando yo me refiero a pequeñas empresas, me refiero técnicamente en la definición americana de menos de 500 empresas. Hacemos asesorías financieras, hacemos consultorías de negocios en general, ofrecemos el servicio de CFO o Chief Financial Officer, que es como una vicepresidencia gerencial de finanzas. Básicamente todo lo que soy financial speaker, oradora, voy a las compañías y doy charlas de las razones por qué las finanzas son buenas, o doy charlas técnicas directamente a ejecutivos, directores de personajes que están en directorios, simplemente, y en inglés y en español. Lo hacemos en los dos idiomas, y eso es bien importante en este momento por la cantidad de inmigración latinoamericana que tenemos en Houston, y más del 40% de la población en Houston en este momento es de habla hispana o bilingüe, y obviamente ofrecemos nuestros servicios no solamente en Houston, sino con el Zoom y con los viajes pues a nivel internacional. La idea es apoyar a los dueños de empresas, a los presidentes, a los CEOs y hasta a los CFOs en conocimiento técnico especializado para que puedan crecer y tener empresas que son efectivas y con alta rentabilidad y que existan a largo plazo. Interesante. ¿Y 40% son hispanohablantes en Houston? Eso es altísimo, ¿no? Es altísimo. Se ha convertido Houston en los últimos 10 años en la tercera ciudad más diversa de Estados Unidos. Antes era la cuarta, ahora es la tercera. Y hay un decir en inglés acá que como va Houston, va el país. Es decir, que Houston está marcando la tendencia. Hace 20 años o 25 años tú no encontrabas un latino, o muy pocos, por ejemplo en estados del norte como Minnesota, Montana, Wisconsin, esos países que son esos estados que son súper fríos en el centro. Ahora hay una influencia tremenda de nuevos estados que están trayendo cualquier cantidad de inmigración, mucha inmigración de todos los países, no solo de Venezuela, de Brasil, de Argentina, de Ecuador, de todos lados. Y Houston, cada vez la comunidad latina es mucho más significativa y mucho más, tiene peso. Las autoridades están preguntando a esta comunidad qué necesita, qué quiere. Por eso es que en este momento hay tantas iniciativas para apoyar el desarrollo de las pequeñas empresas latinas. Y un dato interesante, casi el 80% de las pequeñas empresas las están abriendo mujeres, ya sean latinas o no latinas, o anglos. Entonces, la cantidad de mujeres que salieron del mundo corporativo con la pandemia por miles de razones y ahora ya quieren tener el control del tipo de vida que llevan, han decidido muchísimas no regresar a la vida corporativa y están abriendo sus propias empresas. ¿Ese dato es en Estados Unidos, en Houston? En Estados Unidos. Okay. 80% global. De las nuevas empresas son mujeres, no en todos los niveles de la carrera, ¿no? Al comienzo, en la mitad, al final, y eso hace, es una oportunidad económica tremenda. ¿Por qué, Soledad? ¿Por qué eso hace una diferencia? Porque las corporaciones marcan el estilo de vida que tú quieres, y muchas mujeres quieren tener el estilo de vida que ellas quieren tener. Quieren tener su familia, quieren tener sus deportes, quieren tener sus viajes, quieren tener calidad de vida, quieren tener salud mental. Entonces no necesariamente tienen que someterse a las demandas de una corporación con el usufructo comercial que tiene una corporación, y dicen, ¿sabes qué? Yo soy inexperta en periodismo, yo voy a ser una periodista, una freelancer, y yo voy a poner mi propia empresa y voy a trabajar voy a tomarme vacaciones una vez al año y me voy a ir a otro país y voy a hacer lo mismo, voy a tener libertad y voy a jugar mi vida en mis términos y como a mí me gusta. Y eso antes de la pandemia. La pandemia cambió muchas maneras, hizo que se aceleraran decisiones que ya se estaban pensando. Claro, y muchas miradas, abrió muchas miradas, ¿no?
Y los bancos ahora cada vez más están teniendo programas especiales para mujeres, para dar capital para el inicio de empresas. Cada vez presentamos más planes de negocios a los bancos para que haya financiación, para que con esa financiación las empresas comiencen. Y acuérdate que Estados Unidos es un país de pequeñas empresas. Soledad, la economía se mueve. Hablando de eso precisamente, de que Estados Unidos es un país como realmente dinámico, pero ¿qué está pasando ahora? Un breve análisis, y nuestro público no necesariamente espera un análisis financiero muy amplio por el programa en el que estamos, que somos mucho más humanos, pero acercándonos a eso, ¿cuál es su visión de la dinámica financiera de Estados Unidos en este periodo, donde vemos que todo está tan retraído y que el futuro está un poco temblando? Bueno, Houston, te voy a decir desde el punto de vista local, porque Houston es casi un país en el tamaño de la economía que hay aquí. Yo he visto ahora último cualquier cantidad de negocios. Es más, tenemos una economía que sigue creciendo. El precio del petróleo está más estable. Houston es una economía basada en petróleo, en transportación, en medicina. Tenemos la NASA, los centros médicos. Entonces, aquí donde estoy yo, aquí hay negocio. Aquí donde estoy yo, se están abriendo empresas tremendamente. Ahora, lo que sí hay, un poco a nivel no tanto macroeconómico, sino como una recomendación para las personas que nos escuchan, es un cuidado supremo del cash flow, del flujo de caja. De tremendo de ver cómo se está invirtiendo el dinero, un análisis constante de los retornos en las inversiones. Y cuando me refiero a eso, no solamente me refiero a invertir en la bolsa de valores, me refiero, tengo este dinero, voy a comprar esta máquina me va a producir esto de aquí. ¿Cuánto me va a producir? Hay una constante evaluación de que el dinero esté puesto donde produzca la mayor cantidad de retorno. Entonces, clarísimo. Mi punto de vista, aquí hay una fuerza económica tremenda y hay que manejar las finanzas personales, tenerlas en orden. Para poder accesar los créditos de negocios, tienes que tener tu crédito personal en orden y tienes que tener tu presupuesto y tienes que tener tus finanzas ordenadas para que eso se extrapole en tus finanzas de negocios. Soledad, qué gusto poder tener esta conversación fluida. Podríamos hablar muchas más veces, porque luego ya casi estábamos puenteando hacia la educación financiera, que es un tema que me encanta, porque pienso que todos deberíamos recibir eventualmente educación financiera desde que somos chicos. Eso da resultados inmediatos en la familia, en el núcleo familiar, en la mujer, en nuestro entorno, en la sociedad en general. Entonces yo sí propongo una segunda conversación nuestra alrededor de la educación financiera, pero ha sido muy interesante conocerla, conocer toda esta historia, conocer los desafíos de una mujer que cambia de país y a través de sus habilidades y su convicción y su perseverancia logra entrar en un ámbito que, como decía yo al inicio del programa, en los últimos años había sido más masculino, pero me quedo con reflexiones muy lindas suyas y voy a repetirlas. El conocimiento no tiene género, la excelencia no tiene género, y me gustó mucho esto de la mirada de las mujeres a propósito de que el 80% de las pequeñas empresas la están abriendo las mujeres localmente, y es que las corporaciones marcan el estilo de vida que tú quieres tener, y eso me gustó mucho también escucharlo, hace mucho sentido. Soledad Tanner, si alguien quisiera conocer más de usted, ¿hay alguna red social tal vez donde podamos seguirla? Claro que sí, pueden ir a mi website, que es www.soledadtanner.com, Tanner con doble N, pero también estoy súper activa en LinkedIn, me encuentran como Soledad Tanner o como STC Consulting, que son realmente, porque es profesional, la social media, la red social que uso más, y obviamente también por WhatsApp, porque en Ecuador ahí me pueden mandar un mensajito por el website y yo enseguida me contacto y podemos hacer una consulta por Zoom, y cualquier persona que tenga una pregunta o quiere tener una segunda opinión sobre acerca de algo que lo va a hacer, encantadísimo. Y te quiero dejar con una frase más para el diccionario de frases. Yo estoy para la siguiente sesión. El conocimiento financiero te da libertad. No le entregues ese poder a nadie. Ese poder te pertenece a ti. Por lo tanto, vamos juntas a aprender cómo hacerlo para que siempre seas libre de tomar las decisiones que quieras.
Soledad, qué gusto, de verdad, esta conversación. Muchísimas gracias por darnos este tiempo. Sabemos que es una mujer altamente ocupada. Esta cita la teníamos desde hace como 15 o 20 días, reservadísima en las agendas de ambas, así que muchas gracias por haberse conectado desde Houston. Ha sido Soledad Tanner Cedeño, fundadora y CEO de ST Consulting desde Houston, Texas. Gracias. Muchísimas gracias. Buenas tardes.